Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de Agronews Castilla y León, en el que vamos a repasar lo que sucedía en la sesión del 10 de marzo de la lonja de Sevilla, una sesión en la que hay que destacar que todas las producciones a las que nos vamos a referir son fruto de la importación y que buena parte de ellas viven un incremento de 5 euros por tonelada. Arrancamos con el trigo pienso de importación, que gana 5 euros para cotizar a 225 euros por tonelada. El triticale, también llegado de fuera de las fronteras de España, gana 5 euros para marcar un precio de 221. Y lo mismo podemos decir de la avena, que con ese ascenso de 5 euros se coloca a 203 euros por tonelada. Subrayar que la cebada en este caso no cotiza ni de importación ni nacional en el mercado sevillano. Por lo que se refiere al maíz de importación, también ascenso de 5 euros, de tal manera que se coloca a 213 euros por tonelada, siendo el cereal que más movimiento en la lonja de Sevilla, con unas operaciones que se pueden situar en un nivel de medianas. Por lo que se refiere a las habas de importación, repetición de precio a 305 euros por tonelada, mientras que los guisantes de importación ganan 5 euros y se colocan en la lonja de Sevilla a 300 euros por tonelada.